Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Créanme que es una bendición conocerles y estar en este lugar, ¿verdad? Dios permite que se abran iglesias, que se abran obras con el propósito de edificar a su pueblo que tiene anhelo de buscar de Dios. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que pues han dedicado su tiempo para venir a buscar al Señor. Y pues creo yo que lo importante es la palabra del Señor para que nosotros salgamos edificados en esta hora. Amén. Ya vamos a considerar que ya oramos, ya el hermano Rafael ya oró y déjenme hablarle en esta noche acerca de la casa del pan. La casa del pan es algo que nosotros debemos de considerar porque, hermano, al decir casa de pan es porque quiere decir que hay abundancia, quiere decir que ahí vamos a encontrar el alimento que uno necesita. Claro, en este momento estoy hablando del pan espiritual. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de considerar es, por ejemplo, saber dónde nos tiene Dios puestos, en dónde Dios nos tiene colocados. Porque a veces, hermano, lamentablemente el Hijo de Dios todavía como que no ha comprendido a veces en el lugar donde Dios lo establece, para que ahí sea preparado y ahí vaya creciendo espiritualmente y alcance el propósito por el cual el Señor lo ha llamado a su reino. Todos nosotros, cada uno de nosotros tiene una herencia en el Señor. Todos. Amén. Todos tenemos. Lo que tenemos que hacer es poderla, no encontrar, sino poder recibir la revelación de cuál es nuestra herencia. Porque cuando nosotros no conocemos nuestra herencia, no sabemos para dónde vamos. Pero si le empezamos a conocer el propósito que Dios tiene en nuestra vida, vamos a ver para dónde ir, para dónde agarrar. Y claro, parte de eso es la tarea del hermano Rafael aquí, de poderles instruir con la palabra para que usted vaya creciendo y vaya conociendo que hay una herencia en el Señor, hermano. Definitivamente sí la hay. Amén. Entonces vayamos a Génesis capítulo 35, verso 19 y empezamos ahí. Génesis capítulo 35, verso 19. ¿Sí lo vamos a poder proyectar aquí? Sí, ah, bueno. Ok, gloria a Dios. Qué bueno. Entonces, vamos a ver ahí que básicamente estamos hablando, ahí le voy a explicar yo de dónde salió el término casa del pan. Mire, dice aquí, murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Está la cita de la 35-19. Entonces, note usted que aquí hay varias cosas que nosotros debemos de considerar. Una es que hay una muerte en ese camino. Note usted que el camino es hacia Belén. Y Belén, no sé si usted sabe, pero significa casa del pan. Amén. Eso es lo que significa Belén. Entonces, note usted que para llegar a la casa del pan hubo muerte. Pero no solamente hubo muerte, sino que note usted que hay un nombre ahí, que es Raquel, que fue la que murió. Aparte de eso, también dice que es el camino de Efrata, así se llamaba antes Belén. Entonces teníamos que ver esas cuatro cosas que son importantes, que una vez sería morir, la otra sería que es el nombre Raquel, la otra sería el nombre del lugar que era anteriormente Efrata, y al final con nombre que nos interesa, Belén. Entonces como que eso nos marca un proceso. Entonces, en primer lugar, para que nosotros lleguemos a entender y a conocer y a poder disfrutar de la casa del pan, tenemos que aprender a morir. Fíjese, y tenemos que aprender a morir. Y eso es muy importante en el cristiano. Hermano, si nos va a ayudar a nosotros para poder encontrar la herencia, es increíble, tenemos que aprender a morir. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros podemos buscar lo que nos agrada, lo que consideramos o lo que tal vez nosotros humanamente esperamos. Pero muchas veces, como dice la Biblia, que el pensamiento de nosotros está muy lejos de los pensamientos de Dios, así también están las metas de Él con las nuestras. Entonces, lo primero que tenemos que aprender nosotros es a morir.
Y fíjese que usted ha estado practicando dentro del Evangelio cosas que le ayudan a morir. Ahorita se los voy a explicar un poquito. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han bautizado en agua? Levánteme su mano. Amén. Va. Bien, hay varios que se han bautizado en agua. Cuando nosotros hablamos de morir en el aspecto espiritual, el bautismo en agua es parte de ello. Porque nosotros morimos al viejo hombre y nacemos a un nuevo hombre. Pero es las aguas la que nos dan a nosotros ese pase de entrar de una forma y salir de otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de morir, tenemos de considerar que entonces hay cosas que Dios ha dejado plasmadas en su palabra que nosotros debemos de practicar de tal manera que haya esa habilidad, esa virtud entre nosotros a que aprendamos a morir. Entonces, ustedes que ya fueron bautizados en agua, entonces ya prácticamente les pongan, por decirlo así, les pusieron un receptor para que aprendan a morir y a resucitar. Porque el Evangelio así es, morir y resucitar. Cristo murió y resucitó. Por eso es que nuestra fe no es vana, porque Él resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Entonces nosotros, al igual que Él, tenemos que aprender a morir y a resucitar. Y una de las formas que nos enseña es el bautismo en agua. Porque uno muere el viejo hombre y nace al nuevo. Va. ¿Qué otra práctica dentro del Evangelio nos enseña a morir y a resucitar? La Santa Cena. La Santa Cena. La Santa Cena, cuando tú comes el pan, estás muriendo. Y cuando tú tomas el vino o el jugo de uva, estás resucitando. Muerte y vida. Entonces quiere decir que Dios está interesado en que nosotros aprendamos a morir y resucitar. Porque, hermano, si veras es algo que nosotros vamos a conocer, por eso es la importancia que cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena, tal como dice la Biblia, nos examinemos cada uno para ver cómo estamos y poder tomar la Santa Cena. Y dice, entonces quiere decir que eso es una forma que nosotros debemos de aprender a examinarnos constantemente para poder nosotros abandonar las cosas que no son de edificación en nuestra vida y que no son agradables a los ojos de Dios. Entonces es importante que nosotros consideremos que el camino a la casa del pan tenemos que aprender a morir. Y mire qué bonito, pues. Ya me puse dos cosas, dos mandamientos en la Biblia. Uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena. Pero también, hermano, otra cosa que tenemos que aprender a morir es a nuestra propia voluntad. Y eso sí es carne. Yo no sé si a usted les es fácil. A los guatemaltecos nos cuesta morir. Yo no sé si a los mexicanos les cuesta morir. Pero eso sí, eso, hermano, es una lucha terrible en nosotros. Porque muchas veces nuestros deseos son contrarios a los deseos del Señor. De veras. Entonces nosotros, a la medida que aprendamos esto, a morir, nos vamos a ir a encontrar con una abundancia de pan que nos va a hacer crecer. Vale. Entonces, mire, ¿qué otra cosa había ahí? Hablamos de la muerte que está señalada ahí. El nombre Raquel. ¿Qué significa el nombre Raquel? ¿Sabe qué significa el nombre Raquel? Oveja. ¿Quiénes mueren al camino a Belén? ¿Liz? ¿Quiénes mueren al camino a Belén? Raquel, pues. ¿Quién es Raquel? Es oveja. Pero Raquel es figura de la iglesia. Entonces aquí el Señor nos está diciendo la iglesia, nosotros que somos parte de su iglesia, hijos, aprendan a morir, porque van a llegar a la casa de la abundancia, a la casa del pan. Hermano, esto es bien interesante que nosotros lo consideremos. Entonces, note, ¿quién va a morir? La iglesia. Porque Raquel es figura de la iglesia. ¿Qué otra cosa hay? Efrata. Fíjese que Efrata significa fructificación. Y entonces me acordé de un versículo que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12-24, que nos dice claramente que también hay que morir, pero hay que resucitar. Fíjese pues, Evangelio de San Juan, capítulo 12-24.
Fíjense, pues, aquí se lo leo, ahí se lo van a poner y ahí lo va a poder leer. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Note usted que el grano de trigo se mete en la tierra, esa es la muerte. Pero después empieza a resucitar dentro de ella. Pero trae mucho fruto. Eso se llama fructificación. Entonces quiere decir que cuando Dios nos dice a nosotros que vayamos hacia el camino a la casa de Belén, hacia la casa del pan, tenemos que morir. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros fructifiquemos. Hermano, mire, una muerte puede traer vida. La del Señor Jesucristo, al haber muerto, trajo vida para nosotros. Entonces, en base a eso, nosotros debemos de considerar que cada vez que nosotros morimos a nuestras pasiones, morimos a nuestras metas, eso va a traer una fructificación a nuestras vidas. Mientras que nosotros no morimos, no vamos a fructificar. Eso es bien interesante. Es que, miren, para usted, ¿cómo cree usted que dentro del reino de Dios, dentro del Evangelio del Señor Jesucristo, usted puede prosperar? Dígame algo que le ayude a prosperar, que está dentro del Evangelio del Señor. Medite ahí en su corazón, traiga a su corazón y a la mente la palabra y mire usted si considera algo ahí que usted debe practicar para que sea próspero. Porque eso es lo importante, hermano, que nosotros meditemos en la palabra y consideremos y aprendamos todos y poder nosotros llevarla a la práctica, la palabra. Porque eso es lo que nos va a llevar a que nosotros estemos en una abundancia de pan. Pues el Salmo 1 dice que el que medite la ley del Señor, todo lo que haga prosperará. ¿Ves? Mire lo que dice el hermano Rafa. Nosotros tenemos que comprender que algo que va, hermano, va a traer a nosotros prosperidad en nuestras vidas es la palabra. La palabra nos prospera a todos. ¿Ves? La palabra no fue hecha solo para el predicador, para el pastor, para el discipulador, para el maestro de escuela dominical. No, la palabra es para todos. Y esa palabra nos va a hacer a nosotros fructificar. Ya digo el hermano, ahora ya el hermano ya hizo su participación, ahora participe usted. A ver, ¿qué otra cosa le puede prosperar a usted practicándolo dentro del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué otra cosa? Hay varias cosas, pero tenemos que considerarlas porque a veces hay cosas que uno piensa que no. Josué 1:8, ¿no? Josué 1:8. Así que meditabas tu día y noche en este libro de la ley. Eso va íntimamente con la palabra. Tú también lo descubres. O sea, ahí Josué la tenía que tener desde la mañana hasta el atardecer, tenía que tener la a palabra. la derecha, a la izquierda, todo el tiempo. Y entonces eso dio prosperar. Ese es cabal lo que estamos hablando. Entonces note usted cómo en la Biblia está plasmado el hecho que si nosotros crecemos en la palabra, vamos a prosperar. Miren, rápidamente, ¿qué nos va a prosperar a nosotros? La sabiduría de Dios. Amén. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios enriquece. Entonces nosotros, hermano, tenemos que crecer en sabiduría. ¿Y qué dice Santiago respecto a los que carecen de sabiduría? Que la pida Que la pida a Dios. Entonces note usted que hay cosas que nosotros podemos practicar para ser bendecidos y prosperados que realmente no nos cuesta ni un centavo. Pues mire qué evangelio más hermoso, pues que el Señor nos pone cosas que lo único que tenemos que hacer nosotros es pedirla. Y ir delante de Dios, Señor, dame sabiduría, Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen un negocio? Yo le voy a decir una cosa. Tú debes de pedirle sabiduría al Señor para tu negocio. Señor, dame sabiduría para este negocio.
Porque Dios da sabiduría. Y la sabiduría de Dios es completa, hermano. Claro, hermano, nosotros tenemos que, por ejemplo, ¿cuántos son padres de familia aquí? ¿Sabe qué tenemos que decirle al Señor? Señor, dame sabiduría para gobernar mi casa. Porque usted se enfrenta a situaciones que ahí llegan a pelearse a sus hijos y los dos dicen que tienen la razón. ¿Y a quién se la da usted? Necesitamos sabiduría, hermanos. Entonces note usted que hay cosas que del Evangelio que Dios nos ofrece para que nosotros seamos prosperados. Entonces al igual nosotros tenemos que considerar que así como Dios dice que tenemos que morir para fructificar, eso es prosperidad. Porque hermano, perdóneme, tal vez usted está más cerca aquí que de lo que yo vivo allá en mi tierra, de la gente que cultiva. Pero ¿cuánto siembra? Póngase, ¿cuánto siembra un agricultor para que salga una planta de frijol, de maíz? ¿Cuánto? 3 granitos. 3 granos. 3 o 4. Va. ¿Y cuántos produce ese grano? Unos 2 elotes, que serán unos 300 granos o más. Ah, no, mucho más. Entonces la naturaleza nos enseña a nosotros las leyes de la prosperidad. Que si nosotros morimos, cuando resucitemos, vamos a fructificar mucho más allá de lo que éramos. Entonces sí nos conviene morir. Sí nos conviene a nosotros morir a nosotros mismos, porque hermano, de veras, si nosotros morimos y aprendemos eso no es algo que aprendamos hoy, ya sé morir y ya, no, eso, perdóneme, cada día muero, dijo Pablo. Si Pablo moría cada día, ¿por qué nosotros no vamos a tener que morir, pues? Hermano, perdóneme, todos los días tenemos que aprender a morir. Perdóneme, yo me doy cuenta de mí mismo y me doy cuenta a veces, hermano, en la vida con mis hermanos, que a veces me conduzco y yo digo, de veras, que a veces nosotros tenemos que aprender a morir. Miren, ustedes tienen unas reglas aquí de tránsito que a veces las usan muy fuertemente en una ciudad y aquí en algunos cruceros, que me doy cuenta, por ejemplo, esa era la regla del 1 por 1 en tránsito. Sí, ya sabe cuál es esa, ¿verdad? Sí la conoce. ¿No hay alguna por aquí? No, aquí no. Aquí. Bueno, pero ¿qué es eso 1 por 1? Cuando pasa uno, luego pasa el otro. Mire pues, póngame atención a lo que le responde el hermano. A ver, ¿cómo es la regla de 1 por 1? Ah, bueno, es cuando hay mucho tráfico, entonces pasa pero uno y el otro deja pasar. Va uno y uno, pues. Ok, ¿y quién pasa primero? Ah. Fíjese que son reglas, son buenas reglas, pero depende de cuánto yo las respeto. Y para eso a veces tengo que decir, pasas tú y luego paso yo. Pero a veces nosotros dice, yo paso primero y después tú. Y a veces el otro está pensando igual. Tenemos que aprender a morir todos los días de nuestra vida. Hermano, perdóname, esto no es una enseñanza para que, o sea, ¿cuándo me toca? No, al salir de aquí te toca. Al salir de aquí Dios te va a probar si estás dispuesto a morir o no. Mire, pues, es que todo esto conlleva morir. Ya me estoy yendo por otro lado, pero es importante. ¿Qué dice en la Biblia? Que cuando uno se encuentra, no es que diga que se encuentra, pero le estoy ampliando el panorama para que usted me pueda responder. ¿Qué tengo que hacer yo si me enfrento con una persona que está ardiendo en ira y me levanta la voz y me hace la mano hasta así? ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? ¿Responderle igual? La blanda respuesta. La blanda respuesta aplaca la ira. Pero hermano, perdónenme, un hermano te habla enojado y me dirás cómo le respondes. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a morir. Y por eso no fructificamos en la dimensión que Dios quiere.
Entonces esto de morir es una receta para que nosotros realmente vayamos avanzando dentro del Evangelio del Señor. El Señor murió por nosotros. Nosotros, hermano, que no haríamos nada sin Cristo. Pero Él dijo, no, yo voy a morir, yo voy a entregar mi voluntad, yo voy a rendir mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo resucito, va a haber infinidad de vidas. Infinidad, ¿no? Incontables de que el Señor murió para esta fecha. Imagínense cuántos salvos habrá. Millonadas de millones. Aprende a morir. Todo, hermano. Yo tengo que aprender a morir todos los días, hermano. Y eso yo entiendo que cuesta. Mejor ya no pongo ejemplo, iba a poner ejemplo de familia, pero mejor déjelo ahí. Belén, casa del pan. Entonces ahí están los cuatro, ¿va? Morir, está Raquel, Efrata, que es frutificación, y la casa del pan. Ahora, fíjese, le voy a llevar a una familia que vivía en la casa del pan. Eso es lo que vamos a encontrar en Ruth capítulo 1, verso 1. ¿Ya lo tiene? Jueces 1:1. Mire, pues ahí dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Mire qué tremendo. Dice, qué tremendo, ¿va? Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces paremos un momentito. Este hombre que está hablando de Elimelec, él vivía en Belén. Pero a causa de que hubo una gran hambre, él dijo, no, yo no me voy a quedar aquí aguantando hambre. Yo no quiero pasar esta prueba aquí. Yo mejor me voy y me llevo a toda mi familia, porque aquí está seria la cosa. Y se lo llevó. Pero note que él era un hombre que vivía en la casa del pan. Ahora paremos un momentito, hermano, porque recuérdese que el camino a Belén es morir la oveja para que fructifique. Ok, entonces quiere decir que si este hombre, Elimelec, que vivía en Belén, al venir una prueba para toda su región, él tenía que haber hecho algo primero antes de salir de su lugar. A ver, hermano, pongámonos en el caso de Elimelec nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted si aquí en Topilejo no hay nada? Ni comida, ni trabajo, ni transporte, ni educación, ni nada. ¿Qué haría usted? A ver, dígame qué haría usted lo primero que haría. ¿Perdón? Mire pues. Entiendo que mi hermana me está diciendo, al ayunar está diciendo irse a ponerse delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Pero Elimelec no hizo eso. Elimelec solo vino y empezó a evaluar la situación. Dijo, no, aquí se nos va a acabar todo. Esta tierra ya no da. Así que, ¿sabes qué? Le dijo Noemí era su esposa. Le dijo, Noemí, ¿sabes qué? Pero si aquí está nuestra casa, aquí hemos crecido, aquí nacieron nuestros hijos. Porque, hermano, donde uno creció, donde nacieron los hijos, cómo cuesta desarraigarse, ¿va? Bueno, entonces le dijo, y vamos, no, es que mucha hambre aquí. Vamos. Ni el esposo, ni la esposa, ni los 2 hijos en ningún momento consultaron a Dios. Entonces, recuérdense que estamos hablando de Belén, de la casa del pan. Entonces puede ser que uno estando en un lugar donde Dios no quiere prosperar a uno, estando en un lugar donde a veces, hermano, donde Dios lo va a levantar a uno, pueden venir momentos de pruebas. Pero cuando vienen esos momentos de prueba, no tenemos que salir huyendo.
sino lo que tenemos que hacer es presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué hacemos? Porque yo que veo que esta familia es que ellos tomaron sus decisiones y se fueron sin consultar a Dios, estando en una tierra de bendición. No solamente tenemos que considerar que lo material es prosperidad, porque si no nosotros estaríamos muy escasos en nuestra prosperidad. Ya le hablé de sabiduría, y eso nos prospera. Entonces quiere decir que hay otras cosas que realmente son más importantes que lo material. Entonces nosotros tenemos que considerar aquí que esta familia es un ejemplo para que nosotros, en medio de dificultades, no hagamos cosas que no van conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Bueno, ahora vayamos más adelantito para que podamos ver qué era lo que es que, hermano, había una razón. ¿Por qué había hambre en Belén? Había una razón, había una causa. Pero basémonos en esta familia de Elimelec. ¿Qué era lo que Dios quería hacer en ellos? ¿Matarlos de hambre? No. Dios quería trabajar en ellos, quería trabajar en sus corazones. Una cosa importante: si hay pruebas en nuestras vidas, Dios quiere trabajar algo en nosotros. Perdónenme, hermano, pero cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, Dios quiere trabajar algo con nosotros, quiere que aprendamos algo. Por eso dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesús. O sea que Él, aún en el sufrimiento, aprendió. Y si Él aprendió, ¿usted cree que no tenemos que aprender nosotros? Sí, claro. Pero Dios nos va a sacar, hermano. Es que lo lindo de esto es que Dios nos va a sacar. Dios no nos va a dejar a nosotros ahí, hermano, olvidados. No, no. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. En todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Bueno, avancemos otro poquito. Entonces miren, pues Ruth capítulo, siempre el mismo, solo que en el verso 2. Fíjese pues, el camino a Belén, tenemos que aprender a morir. Eso se lo voy a estar repitiendo, porque aquí vamos a empezar a ver qué era lo que tenía que morir. Bueno, ya lo tiene ahí, Ruth capítulo 1, verso 2, dice: entonces, aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá, y eran de Judá, de los de alabanza, hermano. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Va. Entonces paremos un momentito. Hablemos entonces de Elimelec, hablemos de Noemí, hablemos de Malón y hablemos de Kelión. Porque esos fueron los que están saliendo, los que no se quedaron, sino que salieron sin buscar a Dios, salieron de Belén. Ahora, vayamos un momentito, porque son 4 nombres que tenemos que trabajar. ¿Sabe qué significa Elimelec? Mi Dios es rey. Vaya, un momentito. ¿Nuestro Dios es rey? Amén. ¿Va que sí? Gloria a Dios. ¿Va que sí? Amén. ¿Y ha oído y ha leído usted que dice que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata? Amén. ¿Usted cree que entonces que Elimelec, que su nombre significa mi Dios es rey, no pudo haber ido delante de Dios y decirle: Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, así que tú me puedes proveer sobrenaturalmente? Pero no fue. Ahora paremos un momentito, dejemos a Elimelec ahí en su rollo y metámonos nosotros en este rollo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidades? Y lo primero que buscamos es al Señor. Porque si yo tengo una necesidad y lo primero que voy a decir es que, hermano, esto nos enseña a nosotros a realmente aprender a depender de Dios.
en toda circunstancia. Es que mire, cuando nos va bien, gloria a Dios. Cuando, hermano, la refri está llena, gloria a Dios. Cuando hay pollo, cerdo y todo pescado, gloria a Dios. Pero ya cuando las cosas van faltando, es ahí donde Dios quiere medir hasta dónde tenemos puesta nuestra confianza con Él. Es ahí, hermano, perdóneme. Claro que perdóneme, al que vive en abundancia también Dios lo prueba. Es que no es que el que esté en abundancia está bien, no, tenga cuidado porque en abundancia Dios prueba. ¿Y sabe cómo te prueba? Para ver si tú eres agradecido. Bueno, pero no estamos hablando, bueno, estamos hablando de la abundancia, pero vamos al camino a Belén. Ok, entonces, mi Dios es rey significa Elimelech. Hermano, en medio de cualquier necesidad, recuérdate que realmente nuestro Dios es rey y es dueño del oro y de la plata. Amén. Y dice el Evangelio de Lucas, ¿habrá algo imposible para Dios? La respuesta es no. Pero nosotros como hijos de Dios debemos ir aprendiendo a depender siempre de Dios. Que siempre cuando haya una situación digamos, Señor, ayúdame con esto. Señor, mira, no me alcanzan para mi presupuesto. Señor, ayúdame. O sea, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. No es que nosotros nos quedemos sentados esperando que Dios nos dé todo. No, Dios bendice al que trabaja y lo prospera. Pero a través del Elimelech nos tenemos que dar cuenta que si nosotros le proclamamos a Él que Él es nuestro Rey, si nosotros le cantamos que Él es nuestro Señor, si nosotros, hermano, decimos que Él es fiel y justo, ¿por qué cuando haya una necesidad no vamos a ir con Él? Si Él tiene cuidado de nosotros, si no estuviéramos aquí nosotros, olvídese. Entonces aprendamos a que así como ese nombre que significa mi Dios es Rey, no siempre tengamos que ver primero a Dios en todo, en todo. Máxime si tú piensas moverte de vivienda, de estado, ponte delante de Dios. Hermano, déjame pararte. Tanto gente de México como en mi tierra, en Guatemala, les gusta irse al norte sin entender que están arriesgando su vida. ¿Y todo por qué? Porque aparentemente allá hay una prosperidad. Hermano, Dios te puede prosperar aquí. No necesita. Dios no necesita a los gringos para que nos vengan a prosperar. Fíjese, hermano, que ese es un problema que nosotros tuvimos que batallar en Guatemala. Porque cuando la iglesia estaba pequeñita, bueno, pequeñita le digo yo, pues, pero ya eran 400 miembros separados. Es que ahora somos un montón, entonces eran 400 miembros. Y entonces los hermanos decían, hermano, hay que construir un templo. Y el apóstol decía, no hay plata, no construimos. Y insistía, hay que construir un templo. Pero no había los suficientes fondos. Y el apóstol decía, yo no voy a endeudar a la iglesia y no a ponerme a construir algo que el Señor no me ha dicho. Entonces, había hermanos que no comprendían eso. Entonces un día se me acercó uno y me dijo, Abraham, mira, hay una organización gringa que le da plata a las iglesias para que construyan su templo. Ay, yo feliz, dije, le llevo la noticia del siglo al apóstol, dije, y corrí con el apóstol, mire que no sé qué, fulano amigo, y me dijo, Abraham, yo no voy a comprometer a la iglesia con nadie, me dijo. Cuando el Señor me dé a mí, construyo. Bueno, no mucho le acepté su respuesta, digo, bueno, pero la respeté y dije, bueno, amén. Y la iglesia seguía creciendo. Y a los meses otro hermano Abraham, hay una institución, mira. Y yo volví a correr a otra escuela, así. Y él me dijo, Abraham, yo no quiero comprometer a la iglesia con nadie, ni quiero que me estén diciendo
¿qué es lo que yo tengo que predicar aquí? A mí Dios es el que me va a llevar y me va a guiar hacia lo que Él quiere aquí. Hermano, solo esas 2 veces, después llegaron más y ya yo los despachaba, hermano. Yo les decía, ay, ustedes, porque el apóstol nunca olvides. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos la idea que el norte es el que nos va a prosperar. Haga así. No. Haga así. Levante su dedito. Así en alto, así. Diga, el norte no nos va a prosperar. Nuestro Dios nos va a prosperar. Amén. Él nos va a prosperar. Y yo le voy a hacer una cosa. Y doy gracias a Dios que Dios me mantuvo en la iglesia. Y ahora he visto cómo Dios ha prosperado. Oh, ¿por qué? Porque el Imelec, que significa mi Dios es Rey, confiamos en Él. Y no confiamos en brazo humano, ni en organización humana, ni mucho menos en otro país de este mundo. Y hermano, y perdóneme, Guatemala. ¿Ya ve usted en el mapa cómo es Guatemala? ¿Algunos han visto Guatemala en el mapa? Sí. Ni siquiera se ve a veces en nuestro país es chiquito. Comparado con ustedes, ay Dios, no es chiquitito. Hay estados más grandes que Guatemala aquí en su país. Y ese es el lugar que Dios ha prosperado. Entonces no consiste en el lugar, consiste en que nosotros le creamos a Dios. Aleluya. Entonces, entonces, ¿qué es lo que Dios quería que aprendiera en Belén? A que confiara, que estando en Belén, aunque había hambre, confiando en el Señor, Dios nos iba a levantar ahí. Bueno, ¿qué más? Ya se me está yendo el tiempo. Noemí, la Padre Santo. ¿Alguien sabe qué significa Noemí? No. ¿Sabe qué significa Noemí? Hermosa, agradable. Por eso dicen algunos que también significa dulzura. Imagínense, esa mujer, hermano, perdóneme, pero como que la hermosura y lo agradable no quisieron esperar en la tierra de Belén. Hermano, perdóneme, ¿alguna vez usted ha tenido un reencuentro con alguien que lo dejó de ver muchos años y después lo encuentra y tal vez lo conoció bien, ponchadito y todo, y de repente lo encuentra así todo flaquito? Lo primero que usted le dice es, ¿qué te pasó? Y el otro así, todo avergonzado, nada. No me pasó nada. Pero puede ser que hubo un trato en la vida, ya sea enfermedad, ya sea economía. La vida da vueltas, hermano. Es increíble que la vida da vueltas. Entonces nosotros tenemos que aprender que si hay algo hermoso en nosotros, viene de parte de Dios. Y que, hermano, cuando Dios quiere probar lo hermoso es cuando cuando hay situaciones adversas. Mire, ¿sabe cómo es esto? ¿Sabe cómo es esto? Le voy a poner el caso. Como que un muchacho se enamorara de una muchacha, pero mire, hermosa, guapísima. Y todos los muchachos envidiándolo. ¿Por qué no le caí yo primero? Y ahí están todos. Bueno, el muchacho se casa y se lleva lo más hermoso de su casa. Bueno, y ahí están viviendo. También tienen todo lo necesario. Pero un día viene la escasez económica. Y aquella hermosura, aquella belleza que atraía a todos, empieza a manifestar lo que hay en su corazón. ¿Quiere versículo bíblico para lo que estoy diciendo? Sí. Todo dice así, no hay problema. Amén. Ahí está Jovita, que le dijo a su esposo, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque se había acabado toda la economía.
Jovita le decimos nosotros a la esposa de Job. Cuando se acabó todo, lo hermoso, lo bello, superficial, no le sirvió. Porque no había hermosura en su corazón. Y entonces cuando empezaron a faltar las cosas, le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Pregunto, ¿usted cree que hay de esos casos como vio Job en la vida? Sí los hay, hermano, sí los hay. Hay tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. Que cuando al cónyuge le va como en feria, decimos nosotros, no sé si es aquí se entiende ese término, le va como en feria, ay, chao, ahí nos vemos, ya no te amo, que ya no le amo, ya no hay, ya no hay, ya no hay. Por eso el matrimonio no es por conveniencia, el matrimonio es por amor, porque cuando uno ama, uno pelea hasta lo último para mantener su casa. Entonces la hermosura fue probada y de alguna forma nos declaró que falló. Entonces, hermano, no consulte solamente lo externo, consulte también el interno. Sería, de veras, mire, hermano, no tampoco, yo no estoy diciendo que seamos feos, pero consiste también que nosotros por dentro llevemos esa convicción de quién es nuestro Dios. Y que a través de él nosotros podemos ser sostenidos en medio de cualquier adversidad. Entonces, la hermosura pues fue probada y falló. Bueno, eso autonomía significa hermosa, agradable, dulzura. Bueno, ahora mire esto. ¿Qué significa malión? Malón, perdón. ¿Qué nombre ese va? Malón, así como que uno estuviera diciendo como que es malo, o malón. Bueno, ¿sabe qué significa malón? No. Significa enfermizo, achacoso. ¿Usted ha conocido a gente achacosa? Sí, conocen ese término aquí, achacoso. ¿Usted ha conocido a alguna persona achacosa? Yo sí. Y me caía como patada en la espinilla. Fíjense, pues, estábamos allá en la iglesia, allá trabajando en el colegio, nosotros allá en Guatemala, en la iglesia tiene colegio. Y entonces llegó a trabajar un hermano que es maestro y que era maestro de inglés, y el hermano, oírlo hablar inglés, qué tremendo. Pero un día me llamó la hermana Leti, la esposa del apóstol, y me dijo: Abraham, hágame un favor, llévese al hermano a su casa porque está bien malito. Es que parece que el corazón está fallando. Y yo, cuando dije que el corazón está fallando, ¿por qué se va a ir a su casa? Dije yo, creo que está al hospital. Entonces yo le dije a la hermana Leti, hermana, pero si está fallando en su corazón, es mejor que se vaya para el hospital, no lo llevamos al hospital. No, fíjese que ya hablamos con él, y dice que eso es lo mejor para su casa. Cuando me dijo eso, dije yo, ¿cómo así? ¿Un enfermo del corazón a su casa? No, digo yo. Y entonces vengo yo y pues agarré al hermano y le dije: hermano, vamos. Y el hermano iba atrás. ¿Cómo que se camina? Y yo lo miraba y decía: ¿y este enfermo? ¿De dónde? Del corazón. No sé, no. Hermano, y lo voy a dejar a su casa. Adiós, hermano. Yo creo que él inventó el asunto para irse a descansar. No me agradó de haber hecho el favor, pero dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Después, hermano, nos fuimos dando cuenta que era una forma que él tenía de andar desprendiéndose del trabajo, que le dolía esto, que le faltaba no sé qué, que no sé cuánto. O sea, siempre había una excusa para desprenderse del trabajo. Hermano, no duró ni el año, al rato lo estaban despidiendo. ¿Por qué? Porque son achacosos, son enfermizos. Mire, hermano, de veras, yo le voy a decir una cosa.
Yo no sé cómo fue su casa, pero yo, por ejemplo, en la casa donde yo crecí, ese es mi papá. De veras, que se quedara por enfermedad en la casa. Si se quedó alguna vez, ni me recuerdo. Pero ese hombre solo va trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Yo no digo que se trabaje sol a sol y que no se atienda a la familia, no. Hay que tener un equilibrio. Pero, hermano, pero también nosotros tenemos que tener cuidado. No por cualquier cosa rehusarnos a trabajar. ¿Está lloviznando? No, peligroso, no voy a trabajar. Porque este era enfermizo, era chacoso. Eso me da a comprender como que era una persona débil, pues, y que ponía pretextos y excusas para ver cosas para no hacer lo que tenía que hacer. Y entonces, si Dios estaba trabajando con él y le vino una escasez, era para que él saliera de esa condición y de alguna forma despertara y dijera: tengo que hacer algo. Pero el hecho de tener esa situación, y su papá le dijo: vámonos, mijo, así, aquí hay hambre. Sí, papá, vámonos aquí. A mí no me gusta aguantar hambre, vámonos de aquí. Y se fue. Fíjese que le estoy hablando de los significados de los nombres, pero cada una de esas cosas tiene que morir en nosotros. Tiene que morir. Lo enfermizo. Porque, hermano, a veces, mire, dígame si no es cierto que a veces nos agarra ese asunto a nosotros. Peor si tal vez el domingo tuvo una actividad familiar y nos acostamos tarde al otro día. Ahí pasan los pensamientos. Voy a avisar que estoy enfermo. ¿No quiere usted que eso es achacoso? ¿No quiere decir que eso es enfermizo? Porque a veces nos han enfermado. Hermano, de veras, Dios quiere que nosotros muramos para poder llegar a ser bendecidos en la casa del pan. Ellos salieron de Belén. Bueno, miremos otros hombres. Ahí está, ya hablamos de Elimelech, ya hablamos de Noemí, ya hablamos de Malón. Ahora falta el bandido Kelión. ¿Sabe qué significa el bandido que ¿Sabe qué significa Kelión? Significa consumo, desperdicio. Padre Santo, aquí sí. Consumo. Fíjese que hay dos cosas: consumo, desperdicio. Eso es lo que consumo o desperdicio. Ok, paremos un momentito. Vayamos al consumo. Ay, hermanos, yo espero que usted me invite otra vez hoy. No por esto que le voy a decir, no traiga a ese hermano predicador aquí. Preguntémonos esta noche, cada uno de nosotros: ¿comemos lo necesario o comemos más de eso? A ver, usted tiene la respuesta de su propio corazón, de su propia vida. ¿Come usted lo necesario o come más de lo necesario? Yo le voy a decir una cosa, le voy a decir la verdad. A veces como lo necesario, pero a veces también me columpio. Comemos más de lo necesario. Usted se siente satisfecho y dice: no, deme otro, todavía cabe, dice usted. Está comiendo más de lo necesario. Fíjese que no he encontrado ese versículo, pero lo leí una vez y ya no lo volví a notar, pero no sé si dice así, pero dice: bienaventurado el hombre que come para recuperar sus fuerzas. Fíjese. O sea que en la Biblia está que se debe de comer solo para recuperar las fuerzas, no para hacer llantas. Y entonces, por eso me llama a mí la atención que se llama consumo. Porque entonces quiere decir que este hombre consumía, o sea, tenía un problema de consumismo. Dejemos un momentito la comida, pues. Pero hermanos, perdónenme. Y a veces no andamos comprando cosas que no son necesarias.
Mire usted, mire usted, qué terrible. Usted se pone a ver televisión ahí y le están metiendo una de anuncios de que compre esto, que para adelgazar, que para quemar la grasa, tomes esta cápsula y que no sé qué. Hermano, le están vendiendo cosas que no las necesita. Que para adelgazar usted y para tener una buena circulación, que hay un aparato que usted lo puede usar, que se sienta y lo pone en sus pies y él se mueve y usted ahí está. Le están vendiendo charadas. Perdóneme, eso es parte de, lamentablemente, de la sociedad de consumo y nosotros estamos envueltos en ella. Estamos siendo bombardeados con cosas, hermano, para que las compremos y a veces, muchas veces nosotros caemos en eso. Compramos cosas. Es Eclesiastés 10:17. ¿Eclesiastés qué? 10:17. 10:17, ¿qué dice? Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Y no para qué? Para beber. Oh, hermano, tráemelo aquí, pero es que mire, ya veo. Mire pues. Bienaventurada tu tierra, tu lugar, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Hermano, ¿usted come a su hora? Ya mucho, mejor me pongo yo. Hermano, yo acabo de ir con el doctor. Me dijo, un Abrancín desde aquí, va, y me sentó y me empezó a hacer preguntas. Dice que ni siquiera me llevó a la camisa, solo me empezó a preguntar. ¿A qué hora desayuno? Tal hora. ¿A qué hora se almuerza? ¿A qué? Me dijo. ¿A esa hora usted come? Sí, le dije. Yo desayuno entre 7 y 7:30. Y como a las 3 de la tarde. Y entre ese lapso no me gusta comer. No me gusta agarrar lunch, ¿no? No me gusta, así me acostumbré. Entonces cuando él me dijo los horarios. ¿Y a qué hora cena? Cuando llego a mi casa, ya regreso después del culto, como a las 10, 11 de la noche. Por eso tiene problemas, me dijo. Porque usted es muy desordenado en sus horas de comida. Me regañó, hermano. Y aquí lo dice. El que come a su hora. Hermano, no es por quererlo molestar, es lo que está en la Biblia. Anótela así. Eclesiastés 10:16. 10:17. Anótelo, le va a ayudar, nos va a servir a todo. Eclesiastés 10:17. Tenemos, hermano, es que ya oigo aquí reclamos. No, hermano, lo que pasa es que el trabajo, pero mire, hermano, yo trabajé en la industria, mucho tiempo trabajé en la industria, y ahí entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana. A las 10 en punto sonaba el timbre y todos nosotros le hicimos refacción a un poco de comida que sirve para entre comidas. ¿Ustedes cómo le llaman lunch? ¿O el lunch ya es una comida fuerte? No. Un lunch. Entonces, a las de 10 a 10:15, un lunch. Y a regresar a chambear, nadie podía regresar a su puesto de trabajo más tarde. No, comí y regreso. A las 12:30 estaba haciendo otra vez la chicharra a comer. ¿Y cuánto nos da? Media hora. Y en punto, otra vez a trabajar. Así nos acostumbramos en la industria. Pero eso nos ayudó a tener una hora específica para comida. Yo no lo sabía. Cuando yo dejé de trabajar en la industria, ahí vinieron mis problemas. Porque entonces yo comía cuando tenía tiempo. ¿Cuántos de nosotros comemos cuando tenemos tiempo? Y por eso es que a veces, hermano, cuando comemos, cuando ya no aguantamos, nos echamos, y hermano, y peor que nos echamos el tacote lleno de cargado de grasa, de chile y todo. No, es una bomba para el estómago. Ahora lo entendí, hermano, ya muy tarde, ¿va? Imagínense.
Bueno, que león, consumo. Hermano, examinemos que no gastemos, déjeme decirlo así, que no gastemos más de lo necesario. Perdónenme. A veces nosotros pensamos que no tenemos y sí tenemos. Pero lo que pasa es que lo invertimos en otras cosas que no son prioridad. Miren, ustedes ahorita tienen un asunto ahorita que tuvieron que gastar para la inscripción de los muchachos. Útiles, uniformes, ¿y de dónde sacan todo eso? A ver, pregunto, ¿cómo hizo usted para ajustar todo eso? Porque, hermano, perdóneme, yo ya, gracias a Dios, bueno, ya más o menos puedo decir que salía del asunto de estudios de mis hijos, pero hermano, eran unas inversiones en el principio del ciclo, Dios mío. Pero en el caso de nosotros, digamos, de Guatemala, tenemos una bendición, que nuestro ciclo escolar empieza en enero y termina en octubre. Entonces, cuando nosotros nos paguen el aguinaldo, eso lo guardamos. El aguinaldo ahí no lo pagan el 15 de diciembre. Entonces quiere decir que eso lo guardamos y tenemos para inscripciones, útiles, uniformes. Uno se queda así. Pero ustedes no tienen un salario adicional ahorita en agosto para decir vamos a pagar inscripciones. No. ¿Qué hacen? Prestan. Dios me guarde. Son cosas que nosotros debemos de considerar, que a veces la misma vida nos va metiendo a nosotros una evaluación, un análisis de las cosas que tenemos que hacer de alguna forma sabia y prudentemente, para que cuando venga esa fecha, no hay pena, amigo, aquí está, para tu colegiatura, si lo escribe así, para tus útiles, para tu uniforme, no hay problema. ¿Sabe usted que las instituciones juegan con nuestras necesidades? Allá en Guatemala hay un banco que en enero empezó a sacar, de diciembre empezó a sacar unos anuncios. Préstamo fácil para los estudios de tus hijos. Y todos dicen, ¡ah, qué bonito ese banco! ¿Qué? Lo amarra uno con una deuda. ¿Y todo por qué? Porque a veces la gente, allá, pues estoy hablando de, agarra el aguinaldo, se lo gasta y después tiene que hacer préstamo para ir a pagar colegiaturas, uniformes y útiles. ¿Es sabio eso? Hermanos mexicanos, ¿verdad que no son muy sabios allá en Guatemala? Ahí en Guatemala no se preocupe, usted, hasta en otra fecha y todo aquí, no hay problema. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con el consumismo, que no nos lleve la vida a gastar más allá de lo que nos es útil. Dejémoslo en desperdicio. Voy a hablar de mí, para que no se enoje y para que me invite otra vez, ¿verdad? Tenemos una casa, no es propia, es alquilada, la rentamos, gracias a Dios, muy bonita la casa. Y cuando nosotros llegamos a la casa, había un sector que no lo podíamos poner como una habitación. Iba a ser muy incómodo. Entonces dijimos, un estudio, dijimos ahí. Un estudio para mi esposa, que hace sus arreglos, sus adornitos, y yo que estudio la palabra, mis hijos que vienen a su computadora. Y dije, ahí está, estudio mucha. Hermano, ni siquiera un día fue como estudio. Se volvió bodega. Ahí hay almacenado hojas de hojas de hojas. Pliegos de papel, de colores diferentes, estilos, tamaños, como sea. Lo que menos se volvió fue estudio. Y hermano, uno cuando empieza a reparar eso, ¿y todo esto que está almacenado aquí para qué? Entonces vendían esas solicitudes y lo que las usan para nada, porque no las usan. Y cuando yo empiezo, digamos, a ver, ¿por qué tiene eso? No, es que son dibujos que a mi hija le van a servir, como ella es maestra, entonces no, que le van a servir para los niños.
Vale. Entonces vino un amigo y me dijo, papá, cómprales una impresora con escáner para que entonces escaneen las hojas y ya las guardan en una USB o un disco duro y tiran los sus papeles. Amén, compré el escáner. Ahí siguen los papeles. No, hermano, cuando uno agarra un círculo vicioso, cuesta romperlo. No lo he roto. Por eso le puse mi ejemplo. Hay un montón de papeles, hermano. Y yo quisiera tener un escritorio y todo ahí, voy a llegar ya muy tarde, hermano. Entonces muchas veces guardamos cosas que ni son útiles. Y que otra vez alguno de la gente dice, no, tiremos esto. No, eso sirve. Algún día nos servirá. Eso nos pasa en Guatemala. Aquí no se puede. Pero a veces el desperdicio, cosas que ya no son útiles, están guardadas. También he visto otras cosas en otras casas. Todo le estoy hablando de allá de mi tierra. He visto que a veces hermanas abren la refri. Mira, aquí está tal cosa, hay que tirarla, eso ya no sirve. No se come. Yo digo, solo estoy hablando de mí, no se preocupe, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Si algo le cae a usted, eso ya es por pura revelación de Dios. Pero yo tengo mi hijo, que ese bandido no le gusta la comida recalentada. ¿Sabe a qué se refiere eso? Sí. ¿Sí? No le gusta. Él quiere un desayuno, la almuerzo, la comida de otro tipo y la cena de otro tipo. Así no sé, yo no sé de dónde saco esas cosas, hermano, porque de veras ninguno de nosotros es así, pero así, sí. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Vamos a ir a comprar otra comida para... No lo vacilamos, no lo engañamos. Así, honestamente. Bueno, si póngase que mi esposa hizo almuerzo y sobró, digo que licuarlo y hacerle una sopita y que él ni sepa qué es, ahí se la das. Y ahí se la está comiendo. ¿Y esto dónde salió? Ahí hizo tu mamá algo para vos. Entonces, hemos logrado tratar la manera de cubrir esas situaciones sin que él se dé cuenta y esté ahí peleando. ¿Qué ya sabe usted cómo son los muchachos? ¿No? Usted que tiene hijos adolescentes, jóvenes, usted sabe cómo son ellos, ¿verdad? O aquí son muy diferentes, aquí son muy santos. No hay problema de eso, ¿no? Allá sí, allá tenemos ese tipo de problemas y tenemos que ir viendo cómo lo resolvemos el asunto. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Porque no se puede. Hermano, imagínense para mi esposa, cocinarle a él aparte. No, tampoco. Nos vamos metiendo por ahí. Hay veces que sí le decimos, esto hay y punto. ¿Qué para uno? Pero a veces nosotros tenemos que tener cuidado con el desperdicio. Mire, hermano, de verdad, yo no es que yo sea el ejemplo. A mí me enseñaron algo mis padres. Y me lo marcaron que hasta la fecha no me lo puedo quitar. Pero mi mamá me decía, lo que le ponemos en el plato, se lo termina. Así me decía nuestra mamá. Mi mamá, no nuestra mamá, no mi mamá. Y decía, lo que le pongo en el plato, se lo termina. Claro, ella no nos daba una ración ni exagerada, sino que ella siempre medía y nos daba lo necesario. Y si pedíamos, si hay sí, y si no hay, ahí nomás. A veces nos invitaban a comer en otra casa. Y que nos decían, muchachos, coman, ahí hay de todo. Y mi mamá, mire, viéndonos cómo comíamos. Si comíamos igual que en la casa, o nos extralimitábamos porque estábamos en otra casa.
Entonces ya uno, a veces uno estaba agarrando comida y sentía la mirada de mi mamá aquí yo, y la volteé a ver y ya solo viéndome así, ya sabía que tenía que, ya sabía que estaba molesta. Y me decía, cuando usted vaya a otra casa, respétala. No porque le estén ofreciendo, usted se va a atragantar, me decía. No, respete. Así era mi madre. Bueno, así es mi madre, que todavía gracias a Dios está viva. Amén. Un día, cuando ya éramos cristianos, llegó un hermano a la casa y hubo una cena. Y entonces, era otra casa donde había una cena y mamá estaba sirviendo. Y le dijo al hermano, hermano, ¿qué quiere? ¿Café o agua? Y el hermano le dijo, las dos cosas. Lo siento mucho, usted solo pide una. Le dijo. Porque hay que pensar en los demás, le dijo. Oh, Dios, mire hermano, yo así bien. A veces, hermano, perdóneme, mire, va, porque no diga usted que le estoy juzgando a alguno de su casa. ¿Sabe dónde lo viste? Allá en Guatemala. A veces hay hermanos que tal vez, bueno, no es que yo haya nacido, no, yo tuve que aprender también, hermano. Le estoy hablando de mi vida, de cómo más o menos me enseñaron. Pero a veces nos tocamos nosotros a veces que tenemos que ir a un buffet. Un buffet es donde pues, te ponen platos y tú te sirves. Yo ya aprendí. Ya sé que, pero los que tal vez no, agarran un plato y llevan el plato encopetado, decimos nosotros. Y yo digo, estos hermanos no saben que se pueden comer y volver a levantar y volverse a hacer. Pero llevan eso. Yo digo eso. Y como usted sabe que un buffet que pues, tiene su costo, quieren comerse hasta lo que ya no hay para descontar lo que pagaron. Eso está bueno, pues en un restaurante, un hotel está bueno, pero ¿qué cuando nos invita un hermano a su casa? Pero pues, por los ojos que veo, creo que hay algo por aquí, hermanos. Entonces note usted que todo eso quería el Señor, trabajar en la familia de Elimelech. El enfermizo, el consumismo, el desperdicio, la hermosura, el que decían que era Dios el Rey, pero no creían plenamente en eso. Entonces yo quería hacer morir eso. ¿Cómo? A través de la prueba que estaba pasando Belén. Pero vinieron ellos y se fueron, porque no querían aprender a morir en medio de la prueba. Se fueron para no rendirse delante de Dios, para no morir. Decir, bueno, Señora, aquí vamos a ver cómo salimos y vamos a depender de ti. No murieron y entonces se fueron. ¿Usted se recuerda cómo terminó esta historia? Sí, aquí voy a pedir a Rafa que no me conteste. ¿Usted se recuerda cómo terminó esa familia? A ver, dígame, ¿cómo terminó esa familia? Se murieron los dos. Los Se tres. murieron todos los varones. O sea que lo que no quiso morir en la tierra, murió en otra tierra. De todos modos murieron. Hermano, o sea que por eso digo que es importante esto, que nosotros tenemos que aprender a morir, porque en medio de que nosotros vamos a rendirnos delante de Dios, Dios va a traer una fructificación en nuestras vidas. Mire el caso de Job. Job metido en una gran prueba, ahí estuvo, hermano, soportó a su esposa. Cuando él se recuperó, no echó a la esposa. No le dijo, con que querías que maldijera a Dios, bueno, andate aquí porque merezco otra. No le dijo eso. O sea que Job aprendió y dijo, Señor, si esta es mi esposa, amén, pues sigamos adelante.
y le volvió a dar hijos con ella. Y la prosperidad de Job fue mayor, fue el doble que la que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque aguantó la prueba. Y estos no la aguantaron. Y de todos modos, tuvieron que morir. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Mire lo que dice de Belén, ya con esto termino. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea que ahí, en la casa de Belén, ahí donde hubo prueba, una ciudad pequeña, ahí Dios escogió para que naciera su Hijo, nuestro Salvador. Mire cómo hace Dios con lo que es pequeño. Entonces yo, hermano, te digo, resumiendo esta noche, yo te digo una cosa: debemos aprender a morir. Debemos aprender a morir. Cuando nosotros nos encontremos entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, aprendamos a morir. Porque si morimos a nuestra voluntad, yo te aseguro que cuando tú seas levantado, tú vas a ser una persona fructífera. Vas a aprender y vas a desarrollar. Cierra tus ojos ahí donde están. Medita un momentito en esta palabra. Y pidémosle a Dios, hermanos, en esta noche que nos auxilie.